Me quitaron mi regalo de graduación, diciendo que era mejor dárselo a mi hermana porque ella siempre supo agradecer, pero cuando su hija dorada atropelló a una anciana, dijeron que la culpa era mía porque era mi regalo. Desde que tengo memoria, siempre fui la hija invisible en mi familia. No exagero al decirlo, de verdad, parecía que aunque sacara buenas notas, trabajara medio tiempo para ayudar con los gastos, limpiara la casa sin que me lo pidieran o incluso cocinara cuando mi madre estaba enferma. Nadie lo notaba. En cambio, mi hermana menor, Emma, era la estrella de todos. Ella era la hija dorada, como a veces le decían mis tíos en las reuniones familiares entre risas, como si fuera un chiste, aunque en realidad todos sabíamos que para mis padres era la pura verdad. Emma no era mala persona, pero estaba malcriada. Bastaba con que hiciera un puchero para que mis padres corrieran a complacerla. Si quería ropa nueva, la tenía, si quería el auto familiar para salir con sus amigas, se lo daban. Si se metía en problemas, ellos se encargaban de cubrirlo. Yo, en cambio, tenía que ganarme cada cosa con esfuerzo, y si alguna vez me quejaba, mi madre soltaba un suspiro cansado diciendo que Emma simplemente sabía apreciar las cosas, mientras que yo siempre parecía resentida. Por eso, cuando finalmente llegó el día de mi graduación universitaria, tenía la esperanza, aunque mínima, de que las cosas fueran distintas. Había trabajado como mesera los fines de semana, había dormido en una residencia modesta para ahorrar gastos, había luchado con materias difíciles que me sacaban lágrimas. Todo para ser la primera en mi familia en obtener un título universitario. Yo sabía que, para cualquier otra familia, eso sería motivo de orgullo, de celebración. Me ilusionaba con la idea de que tal vez, solo tal vez, por una vez en la vida, sería yo quien estuviera en el centro de atención. Mi madre me había dicho semanas antes que tenían un regalo especial para mí, algo que realmente me iba a encantar porque me lo había ganado. Incluso mi padre, que no era hombre de muchas palabras, me había abrazado días antes diciendo que estaba orgulloso de mí. Fue uno de esos momentos raros que guardé en el pecho, como una chispa de esperanza. El día de la graduación llegó brillante y soleado. Me puse el birrete y la toga, repasé el discurso que iba a dar como representante de mi clase, y cuando vi a mi familia sentada en la fila de adelante, con carteles y globos, me sentí por primera vez realmente vista. Todo fue perfecto, las fotos, los abrazos, las felicitaciones. Cuando bajé del escenario, mi madre me tomó de los hombros y me dijo con una sonrisa que tenían una sorpresa para mí. Te vamos a dar algo muy especial, porque te lo ganaste, mi amor, me dijo ella mientras mi papá asentía al lado, dándome unas palmaditas en la espalda. Me emocioné. Juro que sentí un nudo en la garganta, de esos que solo se forman cuando uno ha esperado algo toda la vida. Pero entonces, mientras nos dirigíamos al auto, vi cómo le pasaban el paquete a Emma. Ella lo tomó entre risas, emocionada, y lo sacó del papel regalo ahí mismo. Era un auto nuevo, uno que yo había mencionado querer porque me facilitaría el traslado al trabajo que iba a empezar en unas semanas. Me quedé helada, mirando cómo ella saltaba de alegría, mientras mis padres me decían que debía entenderlo, que Emma siempre había sabido agradecer, que yo era fuerte y que seguro iba a encontrar la forma de salir adelante. Mi madre incluso soltó una frase que me perforó el corazón: tú eres lista, no necesitas que te regalen nada para salir adelante, en cambio Emma necesita saber que la apoyamos. Recuerdo haber tragado saliva, haber sonreído débilmente y haberme metido en el asiento trasero del auto familiar mientras todos festejaban a mi lado, como si yo fuera una sombra más en la celebración. Intenté convencerme de que no importaba, que era solo un objeto, que lo importante era mi logro, pero la herida ya estaba hecha. La rabia no era tanto por el regalo, sino porque simbolizaba, una vez más, que en esta familia yo nunca iba a ser suficiente. Pasaron unas semanas y traté de concentrarme en lo mío, en el nuevo trabajo que acababa de empezar, en seguir ahorrando para comprarme aunque fuera un carro usado. Hasta que un día recibí una llamada desesperada de mi madre. Apenas contesté, me soltó que mi sobrina, la hija de Emma, había tenido un accidente automovilístico. Había atropellado a una señora mayor mientras iba distraída con algo en el asiento trasero. Lo que escuché después me dejó sin aire. Según mi madre, la culpa era mía porque el accidente había ocurrido con mi regalo.
Literalmente usó esas palabras: si no hubieras sido tan orgullosa, si hubieras aceptado compartir el auto, si no hubieras sido tan fría, nada de esto habría pasado. Yo me quedé en silencio, apretando el teléfono con tanta fuerza que sentí los nudillos entumecerse. ¿De verdad estaban culpándome a mí por un accidente que ni siquiera estuve presente? Ahí supe que había cruzado un límite. Que no era solo cuestión de favoritismo, sino que mi familia estaba dispuesta a cargarme con sus errores para no responsabilizarse. Y ahí mismo, mientras mi madre seguía hablando por el teléfono, yo empecé a planear. No iba a quedarme callada. No iba a dejar que una vez más me pasaran por encima. Ellos no sabían que, detrás de mi silencio, se estaba gestando una venganza que les demostraría que, por muy invisible que me creyeran, yo podía ser la sombra más peligrosa de todas. Actualización 1. Unas semanas después del accidente, las aguas parecían calmarse un poco, al menos en apariencia. Mi sobrina seguía bajo investigación, la anciana que atropelló estaba recuperándose lentamente en el hospital, y en casa, mi madre y mi hermana seguían con su narrativa de que todo, de alguna forma, era culpa mía. A veces me llamaban llorando, diciendo que no entendían cómo habíamos llegado a ese punto, que ojalá yo hubiera cedido el auto antes, que ojalá hubiera sido más generosa con mi hermana, que después de todo. Ella siempre había sido más emocional, más necesitada de apoyo, mientras que yo, según ellas, siempre había sido la fría, la independiente, la que no necesitaba nada de nadie. Yo escuchaba esas llamadas en silencio, sintiendo como cada palabra me iba endureciendo por dentro, como si me estuvieran encementando el pecho poco a poco. Había noches en las que me despertaba sudando frío, reviviendo las conversaciones, pensando en todo lo que había aguantado por años. No podía evitar imaginarme una y otra vez la escena del accidente, preguntándome si de verdad había algo que yo pudiera haber hecho para evitarlo. Pero cada vez que trataba de analizarlo, me encontraba con la misma respuesta: no, no era mi responsabilidad. Decidí que ya era hora de empezar a actuar. Así que, en una de esas tardes libres después del trabajo, me dirigí a la oficina del abogado de la anciana atropellada. Me presenté como familiar indirecta, alegando que quería colaborar con la investigación. Ellos, por supuesto, al notar mi interés y sabiendo que yo no estaba involucrada directamente, aceptaron recibirme. Fue ahí donde me enteré de varios detalles que mi familia había intentado ocultar, que mi sobrina no solo iba distraída, sino que además iba usando el teléfono mientras manejaba, que había pasado un semáforo en rojo y que, para rematar, tenía ya 2 multas acumuladas por exceso de velocidad en las semanas previas. Cuando escuché eso, sentí que me temblaban las manos. Todo ese tiempo me habían hecho sentir como si yo tuviera alguna parte de culpa, como si el simple hecho de haber renunciado a mi regalo, un objeto, hubiera desencadenado toda esa tragedia. Pero ahí estaban los hechos claros, fríos, duros: mi sobrina había sido imprudente, irresponsable, y punto. Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos que me facilitaron, alegando que podían ser útiles para mediar en las tensiones familiares. Apenas llegué a mi departamento, me senté en el piso del salón, rodeada de esos papeles, repasando uno a uno cada detalle, cada multa, cada evidencia. Me di cuenta de que no solo tenía la información que necesitaba para aclarar mi nombre, sino que además tenía en mis manos la oportunidad perfecta para exponer a mi familia frente a todos. Porque ellos no solo me habían quitado un regalo, no solo me habían humillado, sino que ahora habían intentado cargarme una culpa legal y moral que no me pertenecía. Y yo estaba decidida a que eso no quedara impune. Pasé varios días reuniendo pruebas adicionales. Pedí acceso a las cámaras del vecindario donde ocurrió el accidente, contacté con conocidos que habían estado cerca del lugar y me podían confirmar los hechos. Incluso rastreé publicaciones en redes sociales donde aparecía mi sobrina presumiendo el auto y mostrando cómo manejaba distraída, haciendo videos cortos mientras iba al volante. Cada pequeño dato, cada mínimo detalle, lo fui juntando como si estuviera armando un rompecabezas. Me sentía como si estuviera redescubriéndome, como si por fin me diera permiso de levantar la cabeza y pelear por mí misma. Cada noche, al volver a casa, me sumergía en ese mar de papeles y videos, planificando paso a paso lo que haría. Mi venganza no iba a ser impulsiva ni desordenada.
Iba a ser meticulosa, elegante y sobre todo, innegable. Ellos me habían hecho invisible durante años, pero ahora iba a obligarlos a mirarme. No porque yo gritara o suplicara, sino porque iba a ponerles la verdad en la cara, una verdad tan aplastante que ni todo su favoritismo podría barrer debajo de la alfombra. Y en ese proceso, iba a recuperar no solo mi nombre, sino cada pedazo de dignidad que me habían arrebatado. Actualización 2. Un mes más tarde, ya tenía en mis manos todo lo necesario. Había recopilado las grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban claramente cómo mi sobrina iba distraída con el teléfono, cómo aceleraba en un cruce donde debía frenar. Y cómo después del impacto ni siquiera se detuvo a auxiliar a la anciana. Tenía las multas impresas, tenía capturas de las redes sociales donde ella misma presumía ir a alta velocidad. Y tenía también las declaraciones de algunos testigos del barrio que la habían visto pasar volando en ese coche que, según mis padres, seguía siendo mi regalo. Cada noche organizaba estos documentos en carpetas, poniendo etiquetas, resaltando las partes más importantes, preparándome para lo que iba a hacer. Era como si una parte de mí que había estado dormida toda mi vida, sumisa, resignada, ahora estuviera despierta y hambrienta, lista para ajustar cuentas con todo lo que me habían hecho. No era solo por el auto ni por el accidente, era por cada vez que me habían hecho sentir menos, por cada cumpleaños olvidado, por cada logro minimizado, por cada momento en el que yo, aún esforzándome el doble, seguía siendo invisible. Una tarde, cuando supe que todos estarían reunidos en casa de mis padres, era el cumpleaños de mi madre, una fecha en la que usualmente yo pasaba desapercibida, porque Emma y su familia acaparaban la atención. Decidí aparecerme sin previo aviso. Crucé la puerta con las carpetas bajo el brazo, sintiendo las miradas de sorpresa y cierto desdén cuando entré. Mi madre, siempre con ese aire de superioridad pasiva, se acercó diciendo con una sonrisa seca que no esperaba verme allí. Que pensaba que yo estaba muy ocupada con mi vida independiente como para compartir momentos familiares. Me limité a sonreír, aunque por dentro hervía. Les pedí a todos que se sentaran porque tenía algo que mostrarles, y al ver sus caras de desconcierto, supe que no tenían ni idea de lo que estaba por venir. Mi padre murmuró que no era momento para escenas, mientras Emma rodaba los ojos, abrazando a su hija como si quisieran formar un pequeño muro familiar que me excluyera. Sin perder tiempo, puse mi laptop sobre la mesa, conecté el cable HDMI a la televisión del salón y proyecté el primer video. Las imágenes eran claras, duras, imposibles de negar, mi sobrina mirando el teléfono, acelerando, saltándose la luz roja y, finalmente, el impacto. Hubo un silencio tan profundo que pude escuchar a alguien tragar saliva. Mi madre se llevó una mano a la boca, Emma palideció, y mi padre apenas murmuró un no puede ser casi inaudible. Pero no me detuve ahí. Fui sacando los documentos uno a uno, las multas de velocidad, las publicaciones en redes sociales, los testimonios que había reunido. Cada pieza de evidencia era como un ladrillo que yo iba apilando frente a ellos, construyendo un muro imposible de derribar. «Ven esto», les dije, tratando de mantener la calma aunque por dentro sentía que el corazón me iba a estallar, nada de esto tiene que ver conmigo. No es por el auto, no es por el regalo, no es porque yo no lo usé o porque no lo quise. Esto es responsabilidad directa de su conducta, de su negligencia. Yo no voy a cargar más con culpas que no me corresponden. Vi cómo mi madre se recostaba en el sillón, visiblemente afectada, intentando buscar palabras para suavizar el golpe. Emma, en cambio, rompió en lágrimas, murmurando que no había sido su intención, que todo había pasado tan rápido, que ella tampoco sabía cómo manejarlo. Mi padre apenas podía mirarme a los ojos, como si de pronto se diera cuenta de algo que llevaba años ignorando. Pero yo no estaba allí para consolar ni para abrazar. Estaba allí para dejar claro que ya no iba a dejarme arrastrar por sus manipulaciones emocionales. Cuando terminé, recogí mis cosas, guardé la laptop en la bolsa, respiré hondo y dije con voz firme que, de ahora en adelante, cualquier intento de ponerme la culpa encima sería respondido con la misma contundencia. Que había dejado de ser la hija invisible que agachaba la cabeza. Y que, si hacía falta, estaba más que dispuesta a llevar todo eso al terreno legal.
Salí de esa casa sintiendo una mezcla de adrenalina, alivio y rabia contenida. Sabía que aquello no era el final, que habría réplicas, conversaciones, intentos de suavizarlo todo. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control, que había marcado un límite. No buscaba su perdón ni su aprobación. Buscaba, simplemente, que dejaran de tratarme como un saco vacío donde podían echar sus errores. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, supe que algo en mí había cambiado. Que, aunque doliera, había dado el primer paso hacia algo que llevaba años necesitando, justicia, aunque fuera a mi propia manera. Actualización 3. Unos 2 meses después de aquella confrontación, el ambiente familiar estaba completamente fracturado. Las llamadas de mi madre se habían reducido a mensajes fríos, breves, donde apenas me preguntaba si iba a asistir a alguna reunión o si había considerado perdonar y olvidar para no seguir dividiendo a la familia. Mi padre, por su parte, había adoptado un silencio incómodo, el tipo de silencio que se siente más como un muro que como una pausa. Emma había intentado escribirme un par de veces, primero para justificarse, luego para pedirme que no siguiera hablando del tema porque ya suficiente escándalo había causado, pero yo no respondí ninguna de sus palabras. Me enfoqué en mi trabajo, en mis proyectos personales, en recuperar la paz mental que tantas veces me había sido robada. Pero aun cuando me concentraba en avanzar, sabía que algo dentro de mí seguía exigiendo un cierre verdadero. No bastaba con haber puesto las pruebas sobre la mesa. Necesitaba ir más allá, necesitaba darles una lección que realmente entendieran. Algo que dejara marcado que sus actos tenían consecuencias y que yo ya no era la que se quedaba en un rincón aceptando las migajas emocionales que me lanzaban. Una mañana, mientras tomaba café y revisaba las noticias locales, vi un reportaje sobre la anciana atropellada. Habían hecho una pequeña nota sobre su progreso en la recuperación, como gracias a las donaciones del vecindario había logrado cubrir parte de los costos médicos. Pero aún enfrentaba dificultades para cubrir terapias y asistencia doméstica. Algo dentro de mí se encendió de inmediato. Sabía que ahí tenía mi oportunidad. Si mi familia no quería asumir su responsabilidad, yo iba a exponerlos frente a todos, pero no desde el rencor puro, sino usando su propio sentido de comunidad, de reputación social. Ese mismo que tanto habían cultivado para mantener las apariencias. Pasé varios días contactando a conocidos, organizando un evento benéfico en nombre del vecindario, algo pequeño pero significativo, que pudiera ayudar directamente a la señora atropellada. Me aseguré de incluir a mi familia en la lista de invitados, destacando su papel como parte del círculo más cercano al caso. Sabía que al principio no lo tomarían bien, pero también sabía que ninguno de ellos iba a rechazar una invitación pública que les permitiera mostrarse como solidarios y preocupados. Sobre todo ante los ojos de los vecinos y conocidos. El día del evento, montado en una pequeña plaza comunitaria con algunas carpas y mesas de donación, vi llegar a mi madre con su habitual aire altivo, a mi padre con una sonrisa incómoda. A Emma luciendo demasiado arreglada para la ocasión, intentando proyectar una imagen de madre afligida y responsable. Me saludaron como si nada hubiera pasado, como si los meses de tensión y silencio no pesaran entre nosotros. Durante los primeros minutos, se tomaron fotos, hablaron con algunas personas, compartieron palabras de apoyo para la familia de la anciana. Yo observaba todo desde un costado, esperando el momento adecuado, respirando hondo mientras me aseguraba de que cada pieza estuviera en su sitio. Cuando subí al pequeño escenario montado para los agradecimientos, tomé el micrófono y agradecí a todos por estar presentes. Hablé del espíritu comunitario, de cómo era importante no solo donar, sino reconocer responsabilidades, de cómo los actos de cada uno impactaban al resto. Vi que mi madre empezó a tensarse, que Emma me miraba fijamente, como si de pronto entendiera hacia dónde iba. Y entonces lo solté, sin adornos, hablé de la familia que había intentado cargarme con culpas ajenas, del accidente que no fue responsabilidad de un objeto, sino de una cadena de decisiones irresponsables. De cómo ese día no solo se había atropellado a una persona físicamente, sino que también se había intentado atropellar moralmente a alguien de su propio entorno para evitar asumir consecuencias. El silencio fue devastador. Pude ver los murmullos entre los vecinos, las miradas cruzadas, los gestos de sorpresa.
Mi madre apenas podía sostenerme la mirada, mi padre tenía las manos cruzadas al frente, como intentando ocultarse, y Emma parecía al borde de las lágrimas, sabiendo que la máscara social se les estaba resquebrajando frente a todos. No necesité gritar ni señalar directamente. Las palabras, medidas y precisas, bastaron para dejar claro que ellos sabían quiénes eran y qué habían hecho. Cerré el discurso con un agradecimiento genuino a todos los que habían colaborado y me retiré del escenario, sintiendo una mezcla de vértigo y liberación. Sabía que no era el tipo de venganza de película, ruidosa y explosiva, pero sí era el golpe exacto al punto que más les dolía, su imagen pública, su reputación, ese aire de familia intachable que tanto habían intentado preservar. Esa noche, cuando volví a casa, me senté en el sofá, exhausta pero tranquila. Me pregunté si mi familia alguna vez entendería realmente lo que habían hecho, si alguna vez me pedirían perdón no solo por ese accidente, sino por todo lo que había quedado enterrado a lo largo de los años. Pero, honestamente, ya no dependía de eso. Había dado un paso adelante, había dejado claro que yo no era la sombra que ellos creían. Y aunque sabía que vendrían más intentos de reconciliación falsa, más silencios incómodos, más hagamos como si nada, yo ya no estaba en ese juego. Ahora era yo quien marcaba las reglas. Actualización 4. Unos 6 meses más tarde, el eco de aquel evento seguía resonando en el vecindario. Aunque el escándalo público había sido moderado, lo suficiente para incomodar a mi familia, el verdadero impacto había sido interno. Las reuniones familiares se volvieron tensas, plagadas de silencios prolongados, de miradas cruzadas cargadas de reproche. Mi madre empezó a mostrarse cada vez más cansada, hablando poco y encerrándose largas horas en su habitación. Mi padre, que antes era el mediador, adoptó un aire resignado, como si supiera que algo esencial se había roto pero ya no tuviera las fuerzas para intentar repararlo. Emma, en cambio, mostraba una mezcla de rabia y vergüenza, enviándome mensajes contradictorios, a veces pidiendo perdón y otras veces acusándome de haberla dejado sola frente a todos. Como si yo tuviera la culpa de que sus actos hubieran quedado al descubierto. Yo, por mi parte, me mantuve firme. Había aprendido a poner límites, a no responder de inmediato, a dejar que los demás lidiaran con las consecuencias de sus propios errores. Pero dentro de mí seguía sintiendo un vacío, una especie de herida abierta que no terminaba de cerrarse. No se trataba solo de demostrar que tenía razón, sino de sanar algo mucho más profundo, la sensación de haber sido invisible durante tantos años. Por eso, cuando recibí una invitación para participar como panelista en una conferencia universitaria sobre responsabilidad social, acepté sin dudarlo. Sabía que aquello no solo era una oportunidad profesional, sino también una forma simbólica de recuperar mi voz, de demostrarme a mí misma que valía por lo que había construido, no por lo que mi familia nunca quiso reconocer. Preparé mi charla con dedicación, repasando cada detalle, cada frase. El día del evento, al subir al escenario, sentí una mezcla de nervios y orgullo. Miré al público, vi a jóvenes atentos, profesores, incluso algunas caras conocidas del vecindario que habían venido por curiosidad. Hablé durante casi una hora, contando no solo los aspectos técnicos del caso de mi sobrina, sino también la experiencia personal de haber sido culpada injustamente, de cómo había enfrentado esa situación, de cómo la responsabilidad no es algo que se pueda desplazar a conveniencia. La audiencia respondió con aplausos genuinos, preguntas inteligentes, comentarios de apoyo. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí escuchada, validada, no por obligación familiar, sino por mérito propio. Esa noche, al volver a casa, encontré en mi buzón una carta escrita a mano. La reconocí de inmediato, era la letra de mi madre. Me senté en la cocina, la abrí con cuidado, sintiendo un peso extraño en el pecho. Era una carta larga, inusualmente honesta. Mi madre admitía, entre líneas, que había sentido vergüenza durante el evento comunitario, que le había dolido ver su imagen tambalearse, que había pensado mucho en lo que había pasado. No era exactamente una disculpa, pero sí un reconocimiento de que las cosas no habían estado bien, de que yo tenía motivos para haber actuado como lo hice. Terminaba diciendo que me quería, que siempre me había querido, pero que tal vez no supo demostrarlo de la mejor manera.
Me quedé un buen rato leyendo y releyendo esas palabras. No supe exactamente qué sentir. Parte de mí quería lanzarla al cesto de basura, pensando en todos los años que habían pasado sin un gesto parecido. Otra parte, en cambio, se sintió aliviada, como si por fin hubiera una pequeña grieta por donde podía filtrarse algo de luz. No respondí de inmediato. Decidí dejar que el tiempo hiciera su trabajo, que las palabras flotaran en el aire un poco más antes de decidir qué hacer con ellas. Sabía que la historia con mi familia no se iba a resolver de un día para otro. Pero también sabía que yo ya había aprendido a vivir sin esperar constantemente su validación. Ahora era yo quien marcaba mis propios logros, quien celebraba mis propias victorias. Y aunque el pasado no podía borrarse, tenía claro que el futuro estaba en mis manos, no en las suyas. Actualización final. Un año más tarde, la dinámica familiar había cambiado de forma irreversible. Ya no era yo la que buscaba excusas para acercarme ni la que intentaba forzar conversaciones incómodas durante las cenas de Navidad o los cumpleaños. Si antes mi madre insistía en llamar para darme actualizaciones de la familia, ahora eran mensajes distantes, a veces vacíos, como si no supiera muy bien qué decir. Mi padre seguía encerrado en su propio mundo, refugiándose en su trabajo y manteniéndose lo más neutral posible, mientras que Emma parecía haber entrado en una etapa de resentimiento callado. Incapaz de lidiar con el hecho de que, por primera vez, su versión de las cosas no había sido aceptada ciegamente por todos. Mi sobrina, después del accidente, había recibido sanciones menores por ser menor de edad y estaba obligada a asistir a cursos de manejo responsable, pero lo que más me impactó fue saber que la familia, finalmente, había tenido que asumir gastos de compensación que inicialmente habían querido esquivar culpándome a mí. Supongo que ahí fue cuando entendieron, aunque no lo dijeran en voz alta, que su hija adorada no era intocable. Mientras todo eso ocurría, yo seguía avanzando. Conseguí un ascenso en mi trabajo, participé en más conferencias, y poco a poco comencé a construir un círculo de amigos y colegas que valoraban mi esfuerzo y mi opinión. Me descubrí a mí misma viajando sola, tomando decisiones que antes ni me hubiera atrevido a imaginar. Reservé boletos para un viaje a la costa oeste, me inscribí en talleres de escritura, incluso empecé a ahorrar para comprar un auto propio, uno elegido por mí, pagado por mí. Sin que nadie pudiera decir que lo debía agradecer de rodillas. Esos momentos, aunque simples, se convirtieron en pequeños actos de reivindicación personal. Cada paso que daba me alejaba más de la sombra asfixiante de mi familia, no por odio ni por venganza directa, sino por la simple necesidad de demostrarme a mí misma que era capaz de crear una vida plena sin depender de su aprobación. A veces me encontraba pensando en la carta de mi madre. Nunca la respondí. La guardé en una caja con otras cartas viejas, recuerdos de cumpleaños pasados, notas escolares que ella había escrito cuando yo era niña. No porque quisiera aferrarme a esos objetos, sino porque representaban el contraste entre lo que alguna vez soñé y lo que realmente fue. De vez en cuando, pasaba frente a esa caja y me preguntaba si algún día abriría una conversación honesta con ella, si sería posible sentarnos a hablar como dos adultas, sin máscaras ni roles impuestos. Pero luego me recordaba que no todo en la vida tiene que resolverse con un cierre perfecto, que a veces basta con simplemente seguir adelante, llevando las cicatrices como marcas de aprendizaje. La última vez que vi a mi familia fue en una reunión familiar por el cumpleaños de uno de mis primos. Me acerqué sin muchas expectativas, más por respeto que por necesidad. Noté las miradas incómodas, los comentarios velados, los intentos de pretender que nada había pasado. Pero ya no me afectaba. Me descubrí sonriendo con una serenidad inesperada, charlando con quienes realmente querían compartir tiempo conmigo, sin sentirme atrapada en la necesidad constante de demostrar nada. En un momento, mi madre se acercó, tocó suavemente mi brazo y murmuró un "me alegra que vinieras". No fue una disculpa, no fue una declaración de amor incondicional, pero por alguna razón, sentí que era lo máximo que podía ofrecerme en ese momento. Y lo acepté, no porque lo necesitara, sino porque sabía que, al final, yo ya había hecho las paces conmigo misma. Al regresar a casa esa noche, miré mi reflejo en el espejo,
pensando en todo lo que había cambiado desde aquel día de la graduación, desde aquel regalo robado que había sido el detonante de tantos quiebres y revelaciones. Me di cuenta de que, aunque mi familia nunca fuera perfecta, aunque los lazos hubieran sido tensados hasta casi romperse, yo había logrado algo que nadie podía quitarme, mi propio espacio, mi propia identidad. Mi propia capacidad de decidir qué merezco y qué no. Ya no era la hija invisible, ni la hermana sacrificada, ni la que cargaba culpas ajenas. Era simplemente yo, con todas mis cicatrices, mis victorias y mis derrotas, lista para seguir adelante. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso era más que suficiente.